Mi novia dijo en plena boda, mi exnovio llegará en cualquier momento y me iré con él, pero su ex nunca llegó, todos se burlaron de ella. No voy a adornar esto ni a darle vueltas innecesarias. Me llamo Arturo, tengo 31 años, y lo que pasó el día de mi boda fue tan absurdo que todavía me cuesta procesarlo con calma. Aún así, lo voy a contar tal cual ocurrió. Sandra y yo llevábamos 2 años de relación. Ella tenía 27. No fue una relación perfecta, pero tampoco era un desastre. Nos conocimos en el trabajo, en un entorno bastante rutinario, y al principio todo fluyó de manera natural. Conversaciones largas, intereses similares, salidas sencillas. Nada extraordinario, pero estable. Con el tiempo, Sandra empezó a hablar cada vez más de su idea de matrimonio. No de casarse en general, sino de su boda. Tenía una imagen muy específica en la cabeza, una boda grande, elegante, casi como una escena de telenovela. Siempre mencionaba una hacienda, luces cálidas al atardecer, música en vivo, invitados bien vestidos, y una entrada que llamara la atención de todos. Yo escuchaba y asentía. No porque compartiera esa visión exactamente, sino porque entendía que para ella era importante. El problema es que, siendo realista, mi situación económica no coincidía con ese tipo de evento. Yo tenía ahorros, sí, pero no suficientes para cumplir todo ese ideal sin comprometerme financieramente de forma irresponsable. Cuando le propuse matrimonio, lo hice con honestidad. Le dije que quería casarme con ella, que veía un futuro juntos, pero también fui claro respecto al tipo de boda que podía pagar. Ella aceptó. O al menos eso pensé. Durante los meses de preparación, noté pequeños cambios en su actitud. Nada lo suficientemente evidente como para alarmarme en ese momento, pero sí lo bastante extraño como para dejarme incómodo. Se distraía con facilidad. A veces, en medio de una conversación importante sobre la boda, se quedaba mirando el teléfono. No respondía de inmediato cuando le hablaba. En más de una ocasión le pregunté si todo estaba bien, y siempre respondía lo mismo, estoy bien, solo cansada. Hubo algo más. En ciertas ocasiones, mencionaba indirectamente su pasado. No de forma clara, no con nombres, pero sí con frases como antes todo era más intenso o hay cosas que uno no olvida fácilmente. Yo no profundizaba en eso. Pensaba que todos tenemos historias anteriores y que insistir demasiado podía generar conflictos innecesarios. Aún así, había una sensación constante, difícil de explicar, como si algo no estuviera completamente resuelto en su interior. El tema del lugar fue una discusión recurrente. Ella insistía en la hacienda. Yo le mostraba números. Le enseñé presupuestos, opciones, alternativas más accesibles. Finalmente, llegamos a un acuerdo, una locación más modesta, bien decorada, pero lejos de lo que ella había imaginado originalmente. Aceptó, pero su entusiasmo nunca fue el mismo después de eso. El día de la boda llegó. Desde la mañana, algo se sentía extraño. No era el típico nerviosismo. Yo esperaba estar ansioso, sí, pero lo que percibía en ella era diferente. Cuando la vi antes de la ceremonia, su reacción no fue la que uno esperaría. No hubo emoción visible, ni lágrimas, ni sonrisas amplias. Solo un saludo breve y una mirada que no se quedaba fija. El vestido que eligió era sencillo. No feo, pero claramente más discreto de lo que siempre había descrito. Eso, por sí solo, no me parecía un problema, pero considerando todo lo que había dicho durante meses, era una contradicción evidente. Y luego estaba el teléfono. Sandra no lo soltaba. Lo tenía en la mano constantemente. Revisaba la pantalla cada pocos minutos, incluso cuando estaba rodeada de familiares o cuando alguien intentaba hablar con ella. En varias ocasiones noté que desbloqueaba el dispositivo rápidamente y luego lo volvía a guardar, como si no quisiera que alguien más viera lo que estaba haciendo. Le pregunté directamente una vez. ¿Estás esperando algo importante? Su respuesta fue rápida, casi automática. No, solo estoy viendo unos mensajes. No insistí. En retrospectiva, debí hacerlo. La ceremonia comenzó. Los invitados estaban sentados.
Familiares de ambos lados, amigos, algunos compañeros de trabajo. El ambiente era normal, incluso agradable. Había murmullos, sonrisas, personas tomando fotos. Yo estaba en el altar, esperando. Cuando Sandra empezó a caminar hacia mí, todos voltearon. Fue un momento que, en cualquier otra circunstancia, habría sido significativo. Pero incluso ahí, algo no encajaba. Su expresión era seria. No distante exactamente, pero sí desconectada. Caminaba con paso firme, pero sin esa emoción que uno espera ver en alguien que está a punto de casarse. Llegó al altar. Nos colocamos frente a frente. El oficiante comenzó a hablar. Las palabras típicas sobre el compromiso, la unión, el respeto. Yo trataba de concentrarme, de mantener la calma, de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces noté otro detalle. Sandra miraba hacia atrás. No constantemente, pero sí varias veces. Giraba ligeramente la cabeza, como si estuviera buscando a alguien entre los invitados o incluso más allá de ellos. Sentí una incomodidad creciente. El oficiante nos pidió que nos tomáramos de las manos. Lo hicimos. Sus manos estaban frías. Cuando llegó el momento de los votos, yo hablé primero. Dije lo que había preparado. Fue sincero. No perfecto, pero honesto. Cuando terminé, todos esperaron a que Sandra hablara. Hubo unos segundos de silencio. Ella no reaccionó de inmediato. Miró hacia los lados. Luego hacia atrás otra vez. Finalmente, tomó aire. Y dijo: mi exnovio llegará en cualquier momento, y me iré con él para siempre. El silencio fue inmediato. No hubo risas, no hubo murmullos al principio. Fue un silencio total, como si nadie hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Yo pensé que había entendido mal. La miré esperando que sonriera, que dijera algo más, que aclarara que era una broma de mal gusto. No lo hizo. Su expresión era completamente seria. El oficiante se quedó inmóvil. Algunas personas en las primeras filas intercambiaron miradas. Otros empezaron a susurrar. Yo no dije nada de inmediato. Solo la observé. Esperando que agregara algo. No lo hizo. Se limitó a mirar hacia la entrada del lugar, como si realmente estuviera esperando que alguien apareciera en cualquier momento. Ese fue el punto en el que entendí que esto no era un comentario impulsivo ni un error. Era algo que ella había decidido decir. Y lo había hecho frente a todos. Su madre fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás diciendo, Sandra?, dijo en voz alta, claramente alterada. Deja de hacer bromas. Ese comentario pareció romper la tensión momentáneamente, como si varias personas quisieran aferrarse a la idea de que todo era un mal chiste. Algunas miradas cambiaron de confusión a una especie de alivio incómodo. Era más fácil pensar que se trataba de una broma inapropiada que aceptar lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Sandra negó con la cabeza. No es ninguna broma, respondió con firmeza. Mi exnovio y yo nos reencontramos hace un mes y decidimos huir del país juntos. Vamos a empezar una nueva vida. Él dijo que vendría por mí. Esa frase cayó peor que la anterior. Ya no había espacio para interpretaciones. Algunas personas empezaron a murmurar sin intentar disimularlo. Otras simplemente se quedaron inmóviles, como si no supieran cómo reaccionar. El oficiante dio un paso hacia atrás, claramente fuera de su zona de control. Yo sentí algo que no era exactamente enojo al principio. Fue más bien una mezcla de incredulidad y una sensación de vacío, como si mi cerebro estuviera intentando entender una situación que no tenía lógica. ¿Estás enferma?, le dije finalmente, sin poder contenerme. ¿Cómo puedes estar haciendo esto? Sandra me miró, y por primera vez en todo el día, parecía emocionalmente involucrada. Pero no era tristeza ni culpa. Era algo más frío. Siempre quise una gran boda, dijo. Siempre lo dije. Y cuando vi lo que realmente podías ofrecer, me di cuenta de que cometí un error. Esa frase provocó una reacción inmediata. Su madre se levantó de su asiento.
¿Qué estás diciendo? Insistió. ¿Ese es el momento para hablar de eso? Es la verdad, respondió Sandra. No iba a quedarme en una vida mediocre. Sandra. La interrumpió su madre, visiblemente avergonzada. Compórtate. La discusión entre ellas empezó a subir de tono. No era una conversación privada. Era un enfrentamiento frente a todos los invitados. Algunos intentaban no mirar directamente. Otros observaban sin disimular, como si estuvieran presenciando un espectáculo incómodo del que no podían apartar la vista. Yo seguía ahí, en el altar, sin moverme. No sabía si intervenir, si irme, si decir algo más. Era como si cualquier acción que tomaran no fuera suficiente para responder a lo absurdo de la situación. Pasaron varios minutos. Nadie apareció. Sandra seguía mirando hacia la entrada del lugar de forma intermitente. Revisaba su teléfono, caminaba un poco, volvía a detenerse. 10 minutos. 10 minutos en los que la tensión no disminuyó, pero sí cambió de forma. Lo que al inicio era shock, empezó a transformarse en incomodidad colectiva. Algunas personas comenzaron a hablar entre ellas en voz baja. Otras simplemente miraban el reloj o el suelo. Fue entonces cuando decidí romper ese estado. ¿Y él es novio? Pregunté, con un tono más seco. ¿Dónde está? Sandra no dudó. Ya llegará, dijo. Me dijo que no tardaría. Negué con la cabeza. Esto es ridículo. No lo dije gritando. No hacía falta. La situación ya era lo suficientemente clara. En ese momento, algo cambió entre los invitados. Una mujer, que estaba sentada en una de las mesas laterales, se levantó. La reconocí. Era amiga de Sandra. Había estado en varias reuniones con nosotros. Siempre fue directa, incluso un poco confrontativa, pero nunca imaginé que intervendría de esa manera. Se rió. No fue una risa nerviosa. Fue una risa abierta, clara, imposible de ignorar. ¡Qué idiota!, dijo. La dejaron plantada. Varias cabezas giraron hacia ella. Sandra también. Cállate, respondió, molesta. No sabes nada. Lo sé todo, estúpida, replicó la amiga sin perder la calma. Mira. Sacó su teléfono. Lo levantó lo suficiente para que Sandra pudiera ver la pantalla. Yo no podía ver con claridad desde donde estaba, pero el cambio en la expresión de Sandra fue inmediato. Su rostro pasó de molestia a confusión en cuestión de segundos. ¿Qué? Murmuró, acercándose un poco más. Entonces la amiga giró ligeramente el teléfono, lo suficiente para que varias personas cercanas también pudieran observar. Era una videollamada. Y del otro lado estaba él. El exnovio. No había duda. Un hombre recostado en lo que claramente era una playa. Arena clara, mar de fondo, una sombrilla. Tenía gafas de sol y una botella de cerveza en la mano. Parecía completamente relajado. Despreocupado. Como si estuviera en vacaciones. Nada en su expresión indicaba prisa, urgencia o intención de moverse de donde estaba. Sandra dio un paso hacia atrás. ¿Qué? No puede ser. La amiga acercó un poco más el teléfono. Saluda, dijo con sarcasmo. Te está viendo. El hombre en la pantalla levantó ligeramente la botella, como si hiciera un gesto informal de saludo. No parecía incómodo. Tampoco sorprendido. Era como si todo esto fuera un entretenimiento más. Sandra negó con la cabeza. No, esto no, intentó decir, pero no terminaba las frases. ¿De verdad pensaste que vendría por ti? Continuó la amiga. ¿En serio? Sandra la miró, pero no respondió. Volvió a mirar la pantalla. Tú dijiste que, empezó, dirigiéndose al teléfono. Dijiste que vendrías. El hombre del otro lado sonrió levemente. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa burlona. No se escuchaba claramente lo que decía desde donde yo estaba, pero por su actitud, no parecía estar negando nada de forma seria.
Más bien parecía disfrutar la situación. Alguien más, entre los invitados, se levantó para ver mejor. Luego otro. El círculo alrededor de la amiga empezó a crecer. Lo que antes era un momento de tensión silenciosa se transformó en algo más cercano a una escena caótica, pero contenida. Las personas ya no intentaban disimular. Querían ver. Querían entender. Sandra estaba completamente descolocada. Esto no es lo que acordamos, dijo, casi en voz baja. Dijiste que íbamos a empezar de nuevo. La amiga soltó una pequeña risa. Claro, dijo. Empezar de nuevo, pero sin ti. Sandra la miró con enojo. Cállate, repitió. No tienes idea. La tengo, respondió la amiga. Porque yo hablé con él. Ese comentario generó otra ola de murmullos. ¿Qué? Preguntó Sandra, ahora completamente confundida. Sí, continuó. Hablé con él hace unos días. ¿Sabes qué me dijo? Sandra no respondió. Parecía no querer escuchar la respuesta. Que nunca tuvo intención de venir, dijo la amiga. Que solo estaba pasando el rato contigo. El silencio regresó por un instante, pero ya no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado de algo distinto. Algo más cercano a la vergüenza ajena. Sandra volvió a mirar la pantalla. Eso no es verdad, dijo. Tú me escribías, tú. El hombre en la videollamada volvió a dar un sorbo a su cerveza. Luego dijo algo. Esta vez, algunas personas más cercanas lograron escuchar. Relájate, parecía decir. Solo fue diversión. Sandra se quedó inmóvil. Como si su cuerpo hubiera tardado en procesar lo que acababa de escuchar. No, repitió. No, tú dijiste que. Pero no terminó la frase. Porque en ese punto, ya no había nada que sostener. Ni promesas. Ni expectativas. Ni siquiera una excusa creíble. Solo la realidad expuesta frente a todos. La escena todavía no terminaba de asentarse cuando la amiga de Sandra hizo algo más. Sin previo aviso, colgó la videollamada. El sonido seco del corte pareció marcar un punto final simbólico. Como si ya no hubiera nada más que ver, ni que confirmar. Sandra seguía mirando el teléfono, como esperando que la imagen regresara. No lo hizo. Entonces la amiga bajó el dispositivo, lo guardó con calma, y la miró directamente. La verdad es que él y yo hicimos una apuesta, dijo, sin rodeos. Si lograba que arruinaras tu boda, yo le daría $20. Hubo una pausa. Nadie habló. Pensé que no serías tan estúpida, continuó, pero bueno, el tipo se ganó esos $20. No hubo dramatización en su tono. No levantó la voz. No buscó justificar nada. Lo dijo como quien explica un hecho sin importancia. Ese fue el golpe final. Sandra no respondió de inmediato. Su rostro se descompuso lentamente, como si cada palabra estuviera llegando con retraso. Primero la incredulidad, luego la comprensión, y finalmente algo más profundo. Empezó a llorar. No era un llanto contenido ni discreto. Era evidente, desordenado, imposible de ocultar. Yo confié en él, dijo entre sollozos, más para sí misma que para alguien más. Nadie se acercó a consolarla. Nadie parecía dispuesto a intervenir. En ese momento, uno de mis amigos se levantó de su lugar. Lo conocía lo suficiente como para saber que no iba a decir algo diplomático. Por Dios, dijo, mirando alrededor. Ya sáquenla y vamos a comer o algo. Me estoy muriendo de hambre. Algunas personas soltaron una risa incómoda. No querrán que se desperdicie todo, ¿cierto? Agregó. El comentario rompió completamente cualquier resto de solemnidad que pudiera quedar. Lo que quedaba de la boda dejó de ser una ceremonia y pasó a ser una reunión sin propósito claro. Sandra seguía llorando. Pero algo cambió en su expresión de un momento a otro. Fue sutil, pero visible. Como si hubiera tomado una decisión desesperada.
Levantó la cabeza, se secó las lágrimas de forma apresurada y respiró hondo. Está bien, dijo. La boda continúa. Olviden todo. Algunas personas la miraron con incredulidad. Amor, añadió, mirándome directamente. Continuemos. Esa fue probablemente la parte más desconcertante de todo. No el engaño. No la humillación. Sino su intento de regresar a la normalidad como si nada hubiera pasado. La observé unos segundos antes de responder. No sentía enojo en ese momento. Era algo más frío. Más distante. Me siento mal, dije finalmente. Porque al final todo fue una farsa. Hice una pausa. Pero no sé quién está peor, continué. Si yo, porque decidiste revelarme la verdad en plena boda, o tú, por quedar como una idiota frente a todos. Nadie intervino. Nadie intentó detenerme. ¿Cómo te recuperas socialmente de esto? Añadí. Me das lástima. Algunas personas reaccionaron con murmullos. Otras simplemente observaban en silencio. Esto es tan surrealista, dije, que siento que tengo que escribirlo en algún lado. Sandra negó con la cabeza, desesperada. Solo fue un error, dijo. Continuemos, por favor. Pero ya era demasiado tarde. Las reacciones de los invitados empezaron a cambiar. Lo que antes era silencio y tensión, ahora se transformaba en algo más crudo. Más directo. Alguien se rió abiertamente. Luego otro. Y después empezaron los comentarios. Primero en voz baja. Luego sin filtro. Zorra. Idiota. Estúpida. No eran todos, pero sí suficientes como para llenar el ambiente. Sandra retrocedió un paso. Luego otro. Buscó a su madre con la mirada. Esperando apoyo. Lo que recibió fue lo contrario. Su madre, visiblemente afectada, negó con la cabeza. ¿Cómo pude tener una hija tan estúpida? Dijo. Suerte que tu padre ya falleció, para no verte hacer este ridículo. Ese comentario fue más duro que cualquier insulto de los invitados. Sandra rompió en llanto nuevamente. Vámonos, mamá, dijo, con la voz quebrada. Pero su madre no se movió. Vete tú, respondió. Yo me iré después. No quiero que me vean contigo, qué vergüenza. Sandra se quedó inmóvil unos segundos. Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta. Y salió corriendo. Entre gritos. Entre llanto. Nadie intentó detenerla. Nadie la siguió. La puerta se cerró detrás de ella. Y con eso, todo terminó. O al menos, lo que quedaba de esa historia. Yo me quedé ahí unos segundos más. No pensando. No analizando. Solo procesando. Luego uno de mis amigos se acercó. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Pero tampoco necesitaba hacerlo. La situación hablaba por sí sola. Al final, decidí no irme. El banquete ya estaba pagado. La comida estaba servida. Y, de alguna forma, irme habría sido darle más peso del que ya tenía a todo lo ocurrido. Así que nos sentamos. Mis amigos, algunos familiares, incluso mi madre. El ambiente era extraño. No era una celebración, pero tampoco un funeral. Era algo intermedio. Una especie de reunión incómoda donde todos sabían que habían presenciado algo fuera de lo común. Mi madre se quedó conmigo después. No dijo mucho en ese momento. Pero su presencia era suficiente. Esa noche regresamos a casa. El silencio en el camino fue más tranquilo que el de la ceremonia. Ya no había tensión. Solo cansancio. En los días siguientes, todo se acomodó de forma rápida. Demasiado rápida, incluso. La historia se difundió. Primero entre los invitados. Luego entre conocidos. Y finalmente, en círculos más amplios. No por mi iniciativa. Simplemente era inevitable.
Sandra desapareció. Literalmente. Se fue de la ciudad. Nadie supo exactamente cuándo. Ni cómo. Ni a dónde. Lo único que se confirmó fue que no regresó a su casa. No recogió sus cosas. No intentó comunicarse. Nada. Como si hubiera decidido borrar esa parte de su vida por completo. Yo me encargué de lo que quedó. Sus pertenencias. Ropa. Objetos personales. Al principio pensé en guardarlos. Esperar. Ver si volvía. Pero con el paso de los días, esa idea dejó de tener sentido. Terminé donando la mayoría de sus cosas. No por rencor. Sino porque no había razón para conservarlas. Eran solo objetos. Y lo que representaban ya no existía. Con el tiempo, todo se volvió más claro. No en el sentido de entender por qué pasó. Sino en aceptar que pasó. Y que no había nada que rescatar de eso. Si algo quedó de todo esto, fue una sensación extraña. Como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber ocurrido de esa manera. Algo que, incluso ahora, sigue pareciendo irreal. Pero fue real. Y por eso lo estoy escribiendo. Porque hay cosas que, si no se ponen en palabras, simplemente no terminan de acomodarse. Y esta, definitivamente es una de ellas.